buenos días. ¿Iniciamos, Henry? Sí, señor. Bueno, buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de sostenibilidad e inclusión, el rol del seguro. Actividad que hemos organizado en el contexto de la autorización y de la aprobación del reglamento sobre inclusión y acceso al seguro de la SUGESE acá en Costa Rica. Primero que todo, agradecerles a nuestros extraordinarios panelistas que nos van a acompañar el día de hoy, a Regina Simões, que es la coordinadora regional de la Iniciativa de Acceso al Seguro, quien ha acompañado a la superintendencia por más de 2 años, y al igual que la iniciativa, en el desarrollo y en el diálogo que se ha mantenido con el mercado respecto de estas nuevas reglas y esta normativa que hoy lanzamos. Igualmente, Alejandra Díaz Agudelo, quien es la directora de crecimiento de Micro Colombia, con más de 14 años de experiencia en los temas de inclusión financiera y acceso al seguro, y que pues nos acompaña el día de hoy en esta jornada. Y Germán Rodríguez Aguilar, ya conocido por muchos de ustedes, director jurídico de la superintendencia, y quien también pues ha coordinado y ha llevado mucho la batuta en este desarrollo normativo junto con el equipo de SUGESE y el diálogo que se ha desarrollado con la industria. 3 puntos para iniciar que me parece importante destacar. Este proceso inició hace más de 2 años, finales del año 2016, ya se ha desarrollado en el contexto de varios diálogos y mesas y talleres de trabajo con los stakeholders de este tema. Entonces, referenciar 3 puntos concretos. Número 1, seguro es un instrumento de por sí solidario, donde los muchos pagan para sostener las desgracias y el riesgo de los pocos. Y en ese contexto, los objetivos del desarrollo sostenible y los principios de sostenibilidad en seguros de la UNEFI definen claramente estos objetivos y esta estrategia para que el mercado de seguros sea parte de la solución y no del problema. Así lo hemos definido, lo hemos discutido en el 2018, en el primer día del seguro sostenible acá en Costa Rica y con un compromiso de la industria, y hace unas semanas en el 2020, con motivo del 12 aniversario de la superintendencia, donde la sostenibilidad fue el eje central de esa conmemoración. Número 2, los países requieren resiliencia y hay 3 pilares de resiliencia muy concretos. La resiliencia física, donde los estándares de construcción, los estándares de buenas prácticas agrícolas, los estándares de buenas prácticas de seguridad ocupacional generan esa resiliencia física para que el país esté más presto a poder soportar embates y riesgos a los cuales esté expuesto. Un segundo pilar es la resiliencia fiscal. La pandemia que vivimos el día de hoy, la emergencia sanitaria y económica, nos ha abierto los ojos y nos ha desnudado frente a esta realidad en la cual hay espacios enormes donde se puede trabajar dentro del mercado asegurador o en redes de protección adicionales fuera del mercado asegurador, en el cual el expuesto, la exposición fiscal sea cada vez menor. A mí me asusta mucho estos momentos que estamos ya en la temporada de lluvias. Ustedes han visto las imágenes de esta semana, en el cual los dineros de emergencia están dirigidos al urgente, que es la pandemia en este momento, pero que tenemos un escudo muy débil para poder soportar estas otras contingencias que son del diario vivir también. Entonces, ahí hay mucho que trabajar en la parte de contingencia fiscal. En un diálogo con la Comisión de Emergencias estaremos también apoyando ese proceso. Y por supuesto, la resiliencia fiscal, la resiliencia social, disculpe, donde el mercado de seguros pues está llamado a entregar productos
que sean pertinentes y adecuados para que la sociedad como un todo pueda soportar también estos embates y estos riesgos a los cuales está expuesto. Y número 3, no olvidarnos del rol del mercado entonces en estos 3 pilares y el rol del seguro y cómo esta nueva normativa pues nos entrega una herramienta extraordinaria y allí debemos de trabajar fuertemente y codo a codo y decidir cuál es el mercado que decidimos y cuál es el mercado que queremos para nuestro país. La brecha de protección es muy alta. Las últimas emergencias, como han sido Chona, como ha sido Otto, como ha sido Nate, descubren que ni siquiera el 15% de las pérdidas estaban aseguradas y cubiertas por el mercado asegurado. Eso es un número que se nos viene a la cara. Con la pandemia encontramos cómo esta destrucción de tejido empresarial se vuelve desesperante para muchas familias, para muchas empresas, cómo por esa vía se puede también accesar una gran cantidad de población y generar una gran cobertura y un cierre de esa brecha de protección. Sin duda, el seguro tiene un rol que jugar en este gran objetivo de sostenibilidad e inclusión. Y aquí el reglamento que se entrega a la industria en este momento es una herramienta extraordinaria para poder lograrlo. Sin más, quisiera entonces pasar a la presentación, a la primera presentación de esta mañana, que estará a cargo de Regina Simões, coordinadora regional de acceso. Adelante, Regina. Muchas gracias, Tomás. Buenos días a todos. A nombre de la Iniciativa de Acceso a los Seguros, la DOCIA que represento, me gustaría agradecer a su jefe y a don Tomás Soleil por la invitación. Aprovechando para felicitarlos por la organización del webinar y la aprobación del reglamento de seguros inclusivos. En esta presentación hablaremos de la conducta de mercado en los seguros inclusivos y su importancia para el desarrollo de un mercado de seguros sólidos y resiliente. Pero antes de empezar, quisiera presentarles 2 números que ven en la pantalla. Piensen respecto a que ellos están relacionados y al final volveremos a ellos. Mientras tanto, pueden decir lo que piensan sobre los números en el chat. Próxima, por favor. Ahora volviendo a nuestra presentación, para la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, la IAIS, la conducta de mercado se centra en los principios básicos de seguros 18 y 19 respectivamente sobre intermediarios y conducción de negocios, con enfoque en el trato de justo de los clientes que como tal pertenece al dominio de la conducción de negocios. Sin embargo, también aborda temas que afectan el trato de los clientes fuera de la conducción de negocios en el sentido estricto. Por ejemplo, respecto a la eficiencia e integridad del mercado. Pero en muchas jurisdicciones los supervisores usan ambos términos, conducción de negocios y conducta de mercado, indistintamente. Independientemente, el enfoque debe reflejar el alcance y los objetivos del mandato del supervisor. Y cuando diferentes supervisores son responsables de la conducta del mercado y de la supervisión de la eficiencia e integridad del mercado, es importante asegurarse de que las responsabilidades estén delineadas y coordinadas de manera adecuada. Próxima, por favor. El principio 18 trata de los intermediarios y establece los requisitos para la conducta de los intermediarios. Su buena conducta y competencia profesional son fundamentales para promover la confianza en el mercado de seguros. Las buenas prácticas ayudan a garantizar que los clientes estén suficientemente informados sobre los productos de seguro que están considerando comprar antes de concluir un contrato. Además, las iniciativas de los intermediarios para promover la conciencia financiera
cuando se llevan a cabo con profesionalismo, pueden ayudar a mejorar tanto su propia reputación como la del sector de seguros. Próxima. A su vez, el principio 19 sobre la conducta de negocios requiere que las aseguradoras e intermediarios en su conducción de negocios traten a los clientes de manera justa desde antes de la celebración del contrato hasta el punto en que se hayan cumplido todas las obligaciones bajo el mismo. De hecho, estos requisitos ayudan a proteger a los asegurados y promover resultados justos para el consumidor, fortalecer la confianza del público en el sector de seguros, minimizar el riesgo de que las aseguradoras e intermediarios sigan modelos de negocios insostenibles o que presenten riesgo para la reputación, complementando el marco de gestión de riesgos del régimen de solvencia y, asimismo, apoyan un sector de seguros sólido y resiliente mediante la creación de igualdad de condiciones para la competición, mientras mantienen prácticas comerciales que respaldan el trato justo de los clientes. Próxima. El riesgo de conducta de negocios puede describirse entonces como el riesgo para los clientes, para las aseguradoras, para el sector de seguros o el mercado de seguros, que es generado por las propias aseguradoras o los intermediarios, o ambos, que realizan sus negocios de una manera que no garantizan un trato justo para los clientes. Por lo tanto, los requisitos de seguros existen no solo para proteger a los consumidores de seguros, sino también para crear mercados de seguros sólidos y resilientes, mientras se mantiene la confiabilidad en la industria de seguros. Y en el caso de los seguros inclusivos, hay que considerar que a menudo los clientes son usuarios de primera vez, lo que hace que sea fundamental establecer su confianza desde el principio. Próxima. Por lo tanto, es esencial entender cómo el concepto de trato justo se aplica a los seguros inclusivos, considerando el perfil del cliente típico, los modelos de negocio y distribución adoptados en el mercado, los medios digitales de interacción y el contexto y las condiciones del país. Eso varía mucho de un país para el otro. Por otro lado, es necesario identificar desde una perspectiva de conducta los potenciales problemas en cada uno de los elementos del ciclo de vida de los seguros inclusivos para que se proporcione el trato justo a los clientes, lo que requiere desarrollar y distribuir y vender productos de seguros de una manera que tenga debidamente en cuenta los intereses, las necesidades y el perfil de los clientes, proporcionar a los clientes información antes, durante y después del punto de venta que sea precisa, clara y no engañosa, minimizar el riesgo de ventas que no son apropiadas para los intereses y necesidades de los clientes, asegurarse de que cualquier consejo que se brinde sea de alta calidad, pagar los reclamos de seguros a tiempo, evitando la postergación, tratar las quejas de disputas de los clientes de manera justa y oportuna y proteger la privacidad de la información obtenida de los clientes. Próxima. Aunque la distribución sea un elemento clave para aumentar el acceso, la divulgación de la información es el elemento esencial del ciclo de vida de los seguros inclusivos para la manutención del negocio y, consecuentemente, la protección del consumidor. Por esa razón, el cliente debe recibir información apropiada, oportuna y comprensible acerca de la póliza para poder tomar una decisión consciente. La información debe ser clara y no engañosa y en vista de la falta de experiencia con seguros del potencial consumidor o posiblemente su nivel educativo reducido, se recomienda un lenguaje más sencillo
En algunos casos, incluso la divulgación oral es más apropiada. Por esa razón, debe ser considerada una atención especial a la capacitación de los canales de distribución, en especial la fuerza de ventas de minoristas y call centers. Si les parece demasiado complejo cumplir con tantos requisitos para alcanzar un trato justo a los clientes de seguros inclusivos, me gustaría compartir con ustedes muy brevemente 2 ejemplos que van en direcciones opuestas con impactos importantes en sus mercados. Próxima. El primer ejemplo se refiere a la regulación de canales alternativos en Brasil con un enfoque en los minoristas. De hecho, la regulación surgió de una situación adversa, de una demanda del Ministerio Público que, debido a los constantes abusos practicados contra los consumidores, suspendió la venta de seguros a través de los canales minoristas, generando impactos financieros importantes para la industria y los demás involucrados. Luego se creó un grupo multilateral en el cual yo tuve el agrado de participar, bajo la coordinación del supervisor de seguros, que reunió a todas las partes interesadas: aseguradoras, corredores, asociación de minoristas, agencias de protección al consumidor, incluso consultas al Ministerio Público. La comprensión de los problemas por las partes dio como resultado un conjunto de regulaciones bien aceptado, y a pesar de los costos con los nuevos requisitos implementados, la venta de seguros por minoristas creció significativamente en Brasil, más allá del nivel anterior, y se reducieron las quejas. En esta diapositiva es posible ver el impacto de la regulación en todas las líneas de seguros vendidas a través de canales minoristas. Tengan en cuenta que la regulación se publicó a finales de 2013 y que en 2014 fue el año de la adaptación. Próxima, por favor. Bueno, la regulación tuvo un impacto muy positivo en los microseguros, como se puede ver en este cuadro, cuyo conjunto de reglamento había sido publicado un año antes. Próxima, por favor. En el segundo ejemplo tenemos el caso de Ecolife en Zimbabue, resultado de una asociación entre la compañía de seguros más grande del país, la First Mutual Life, el operador móvil más grande, Econet, y la Trustco, un proveedor de servicios técnicos con sede en Namibia. El seguro estaba vinculado a un programa de fidelización de clientes aparentemente gratuito y asociado al uso de tiempo aire a través de una suscripción voluntaria. Ecolife tuvo un comienzo prometedor, llegando a 100.000 asegurados en la primera semana y 300.000 al final del primer mes. Y 7 meses después tenía 1,6 millones de asegurados, aproximadamente el 20% de la población adulta. Próxima, por favor. Sin embargo, solo 7 meses después del lanzamiento del seguro, hubo un desacuerdo sobre las regalías entre Trustco y Econet, respectivamente el proveedor de servicios y la operadora móvil, lo que resultó en la cancelación del seguro Ecolife. De repente, 1,6 millones de personas no estaban más aseguradas. También se detectaron fallas en los contratos entre las partes y principalmente en la información brindada a los asegurados. De hecho, el 62% de ellas ni siquiera fue notificada sobre la cancelación. A consecuencia, el 63% de los clientes descartó la posibilidad de comprar productos similares en el futuro. El 42% estaba insatisfecho y el 30% creía que había mejores formas que los seguros de protegerse contra problemas futuros. En última instancia, la falta de conducta impidió potencialmente el crecimiento de mercados seguros. Próxima.
Ahora que tenemos una idea sobre la importancia de la conducta de mercado y sus impactos para el desarrollo de mercados seguros inclusivos, me gustaría volver a la pregunta inicial sobre los números. ¿Alguna idea sobre en el chat? No, no creo que haya ninguno, no visto. Bueno, el primero, con más de 10.000, el primero número, de hecho, los dos corresponden al número de palabras contenida en 2 contratos de seguros registrados ante la SUGESE como autoexpedibles y que afortunadamente para los clientes con el nuevo reglamento se han convertido en seguros comunes. El primero, con más de 100.000 palabras, 10.000 palabras, tiene 28 páginas. El segundo tiene 20 páginas. Los contratos más cortos tienen actualmente más de 4.000 palabras. Después de lo que vimos anteriormente, ¿qué creen que debe cambiar para brindar un trato justo a los clientes de seguros inclusivos? Próxima. Bueno, creo que el mercado asegurador costarricense tiene un gran y maravilloso desafío por delante. El reglamento ya lo tienen, queda por ver qué caminos elegirán. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. Nos dejas una pregunta y un reto incuestionable, ¿verdad? La conducta de mercado, el trato justo al cliente es uno de los elementos que va a hacer de esto algo bueno o una experiencia mala, ¿no? Y que le va a dar transparencia y le va a dar sostenibilidad al mercado o todo lo contrario. Y allí queda un reto enorme para la industria en diseñar estos productos mucho más sencillos, más claros y más manejables para la población. De seguido tenemos a Alejandra Díaz de la organización Micro Colombia, quien nos va a desarrollar el tema de aplicaciones prácticas de seguros paramétricos en seguros inclusivos y el potencial que tiene. Adelante, Alejandra. Muy buenos días, muchísimas gracias al doctor Tomás Soleil por invitarme a ser parte de este importante momento para la industria de seguros en Costa Rica y pues gracias a todo su equipo que hizo posible esta participación mía. Yo quiero en las próximas diapositivas ahondar un poco sobre cómo podemos desarrollar a partir de esta nueva regulación que ustedes tienen en su jurisdicción, soluciones de seguros novedosas. Y aquí quiero traerles la experiencia de Micro y cómo nosotros hemos logrado desarrollar seguros paramétricos inclusivos, novedosos, que nos ayuden a extender las fronteras del aseguramiento. Pero pues antes de pasar a hablar un poco de ese tipo de soluciones y cómo podemos apalancarnos en la tecnología para llegar a más personas que antes estaban desatendidas, pues hagamos un breve recuento, digamos, y una contextualización de qué es lo que significa para nosotros los seguros inclusivos y cuáles son esas características fundamentales. Siguiente, por favor. Así entonces, ¿qué entendemos por seguros inclusivos? Fundamentalmente es una herramienta de seguros que resulta efectiva para promover la inclusión financiera de quienes han estado desatendidos o excluidos de los seguros históricamente y que no han tenido acceso no solo por barreras de precio, porque muchas veces pensamos que las personas no acceden al seguro simplemente por un tema de costos, pero ahí hay una barrera importante que superar, pero hay otra serie de barreras que hacen que incluso la gente que tiene capacidad de pago no accede a los seguros, como puede ser temas asociados a el diseño de producto, a la cercanía, a la proximidad física, a la falta de canales adecuados o incluso a la confianza. Entonces son todas esas barreras que de alguna u otra manera han impedido que las personas se puedan acceder al seguro. Y lo que buscan los seguros inclusivos es desarrollar esas soluciones novedosas que combatan estas diferentes barreras. Próxima.
Entonces, cuando hablamos de seguros inclusivos, hablamos de toda esa gama de seguros orientados a superar justamente esas barreras de acceso, barreras de precio, barreras geográficas, barreras de confianza, de diseño de producto, de canales de comercialización. Y entonces entendemos el seguro inclusivo como toda esa solución que busca llegar a la población que nunca antes había estado atendida por los seguros. No solo las poblaciones pobres y vulnerables, sino también los microempresarios, la población rural, la población en condición de discapacidad, la población que, por ejemplo, como en nuestro caso, se ha desmovilizado de la guerra. En fin, entonces son todas esas soluciones, incluyendo la clase media emergente, o sea, toda esa población que no ha tenido acceso previo a los seguros, y el objetivo de este tipo de soluciones es atenderlos. Ahora, todos esos seguros inclusivos, generalmente para que sean sostenibles y rentables, parten de la promesa de que son masivos, pero hay una serie de seguros masivos que no necesariamente son inclusivos. Y cuando hablamos de microseguros, hablamos puntualmente de los seguros orientados a esa población muy pobre y vulnerable, que son generalmente masivos y por naturaleza pues son inclusivos. Entonces, con esa, digamos, contexto siguiente, hablemos ahora de, pues recalquemos cuál es la importancia que tienen los seguros en general para la sociedad. Y es que para nadie es un secreto, y menos para esta industria que aquí nos acompaña, que los seguros ayudan a estabilizar el consumo y a suavizar el consumo en caso de choques adversos. Muchas veces ayudan a las instituciones financieras a reducir el riesgo de cartera, a mejorar el perfil de riesgo de los clientes, ayuda a proteger el ahorro de las personas porque ante choques adversos no desacumulan sus ahorros, sino que hacen uso del seguro como herramienta para contener los efectos de los choques. El seguro permite darle continuidad a las actividades productivas, evita el sobreendeudamiento, especialmente con el sistema informal, estimula la inversión incluso en actividades más riesgosas y que generan más retorno. Estos, entre otros, son los beneficios enormes que trae el seguro. Sin embargo, siguiente, por favor. A pesar de estos enormes beneficios que tiene el seguro, bien hablaba el doctor Tomás al inicio que la brecha de protección se mantiene. La brecha de protección, si la medimos desde el punto de vista del total de pérdidas sufridas en nuestros países y cuánto de eso está asegurado, pues de acuerdo con Swiss Re, esa brecha de protección es de alrededor del 84%. Se estima que en los últimos 10 años se generaron pérdidas, en particular por catástrofes, por alrededor de 13 billones de dólares, de los cuales solo 2 billones estaban asegurados. Esa medida la brecha de protección como el total de pérdidas económicas y cuántas de ellas estaban aseguradas. Pero si queremos mirar otra brecha, otros indicadores de brecha, aquí les traigo unos datos del mercado colombiano y cómo, a propósito de una encuesta que hizo el gobierno nacional y el gremio asegurador para Colombia, se evidenció cómo esa brecha de protección es dramática. Y es que esta encuesta, que fue una encuesta representativa para todo el país, en el lado izquierdo ustedes encuentran cuántas de las personas adultas en Colombia tienen seguros de carácter voluntario, es decir, seguros diferentes al SOAT o al seguro de riesgos laborales o a la seguridad social, sino aquí solo se habló de seguros voluntarios, y noten que el 70% de la población dijo no tener seguros, lo que indica que ese es el tamaño de la brecha de protección en nuestro país. Y si nos vamos, por ejemplo, a otro nicho importante que son los microempresarios, la brecha incluso es más dramática, es de cerca del 85%, de personas que no tienen, y microempresarios que no tienen seguros voluntarios para proteger sus negocios, la continuidad de su actividad productiva o incluso sus vidas. O sea, sí tienen seguros atados a deudas seguramente, pero la gran mayoría de la población no tiene acceso a seguros, y me temo que este no es un indicador propio de Colombia, sino que es un indicador que se repite en todos los países de nuestra región. Siguiente. Entonces, cuando se preguntó a las personas cuáles eran las razones por las cuales no accedían a seguros, para entender un poco qué motiva esas barreras de acceso, noten ustedes cómo el tema de los costos es una de las grandes barreras, es decir, el 39% de la población dice que los costos del seguro hacen que no sean asequibles para ellos. Pero hay otros temas asociados con la confianza. Por ejemplo, el 14% dice yo no tengo seguros porque no confío en las aseguradoras. El 6% dice es que me piden muchos requisitos.
El 4% dice no se adapta a mis necesidades o no sé dónde comprar o su lenguaje es difícil. Y lo que quiero demostrar con esto es que muchas de estas barreras son superables con innovación. Son barreras, por ejemplo, la de costos, que podemos superar con una ampliación en la oferta de canales. Y este tema de los canales para la comercialización de seguros autoexpedibles sí que va a beneficiar esto sin duda. El tema de costos también puede ser solventado aplicando las tecnologías adecuadas, logrando hacer que los procesos sean más eficientes. El tema de empaquetar productos de una manera, cuando digo empaquetar, no es sin la voluntad del cliente, ¿no? Sino con el pleno conocimiento del cliente, pero que podamos desarrollar productos junto a otros servicios financieros y no financieros, también nos ayuda muchísimo en el tema de abaratar los costos del seguro. Y asuntos o barreras asociadas a la confianza se pueden solventar con la sencillez de los productos, la agilidad en los procesos, en fin, digamos, muchas de las barreras que aquí se muestran en esta gráfica son solventables a partir de la innovación, del uso de tecnología y también de un marco regulatorio apropiado. Siguiente. Entonces, si nos preguntaran a partir de la experiencia nuestra cuáles son esos factores que contribuyen a cerrar la brecha de protección, diría que hay 4 fundamentales, que son una regulación y una supervisión favorable, donde la inclusión financiera esté en la agenda pública, y ese sí que es el caso de Costa Rica, y ustedes se deben sentir muy favorecidos y bendecidos por eso, que no pasa en todos los países. Una regulación que sea proporcional al tamaño del negocio, al riesgo involucrado. Una regulación y un entorno de supervisión que facilite la innovación y que él mismo sea innovador, es decir, que le apueste a hacer las cosas de manera diferente. Y una regulación que sea equilibrada en el sentido de que reconozca la importancia que tiene la protección al consumidor, pero que sea no por proteger mucho al consumidor impida la innovación, ni viceversa, que por promover la innovación sea una traba o un cuello de botella a la innovación y a la inclusión financiera. Desde el punto de vista de la oferta, las compañías de seguros sí que tienen un gran reto aquí, y es cómo lograr que la oferta sea pertinente a las necesidades de los clientes, una oferta novedosa, diversa, que hable y se ofrezca a través de múltiples canales, seguros novedosos, a un costo asequible para los clientes, una oferta sencilla, clara, que genere confianza a los clientes. Y por supuesto, hay que hacer esfuerzos suficientes para lograr una demanda, es decir, unos consumidores empoderados y suficientemente protegidos. Pero aquí hay un otro factor que quiero sumar aquí, es el de la tecnología. Y es que la tecnología es determinante justamente para promover esta inclusión financiera novedosa, porque nos permite mejorar la eficiencia, reducir costos, mejorar el diseño de productos, incluso mejorar la experiencia del consumidor. Y a eso es a lo que me refería a continuación. Siguiente. Entonces, la tecnología, por ejemplo, ha facilitado el desarrollo de seguros basados en índices o paramétricos, es decir, aquellos donde se determina la ocurrencia de un siniestro a partir de que se detona un índice que puede ser observado a partir de datos externos, como por ejemplo los provistos por satélites, estaciones meteorológicas, en fin. Entonces, en este caso, en estos seguros paramétricos, se obvia esa inspección o ajuste individual de pérdidas en campo, porque se reemplaza con la verificación de la superación de este índice a partir de datos externos y objetivos, lo que hace que los costos de operación sean más, hagan que el seguro al final sea más asequible en muchos casos. Siguiente. Ahora sí en los últimos minutos, y entonces nosotros, ¿qué hemos aprendido de esto? Nosotros somos una organización que nació como resultado del terremoto de Haití, tras entender que el seguro brilló por su ausencia en una situación tan catastrófica como esa, y nacimos con el ánimo de ayudar a las aseguradoras locales y a los canales de comercialización a cerrar esa brecha de protección con seguros apalancados en la tecnología, con seguros paramétricos que ayuden a cubrir a las personas más pobres, vulnerables, o incluso a todas las que han estado excluidas del seguro, protegerlas frente a desastres de origen natural. Siguiente. ¿Y qué cubren, digamos, los seguros y dónde estamos nosotros ubicados en términos de las pérdidas que cubrimos? Los seguros tradicionales que cubren hogares o empresas cubren los daños directos, como puede ser la caída de un rendimiento de un cultivo o daños en un inmueble o el deterioro de un negocio.
Y nosotros, y en ese tipo de seguros de daños directos, el seguro tradicional pues entra a hacer una verificación del daño directo, de cuál fue el monto de la pérdida que sufrió el cliente para indemnizarla. Micro viene desarrollando una solución de seguros de años atrás en Guatemala, Salvador y Colombia y próximamente en México, que lo que busca cubrir es los efectos que tiene un desastre de la naturaleza en una zona. Una región, cuando se impacta por una sequía, una lluvia intensa o un terremoto, toda la economía de la región se ve afectada. Microempresarios, hogares, trabajadoras del servicio doméstico, todos indistintamente ven o una disminución de sus ingresos o un aumento de sus gastos por la situación de desastre que ocurrió en la zona. Y lo que hace nuestro seguro justamente es ayudar a entregarle una liquidez a esas personas para que pronto se puedan poner de pie después de ocurrir un desastre. Pensemos, por ejemplo, que cuando hay una situación de un terremoto y yo soy dueño de una peluquería o de una panadería, puede que a mi panadería y a mi negocio no se le haya dañado un solo tejado, ni un solo vidrio, ni siquiera se haya caído un ladrillo. Pero el hecho es que al ocurrir una situación de desastre en una zona, muy seguramente yo, como peluquero o panadero, voy a tener una disminución de mis ingresos, porque la demanda por mis servicios va a disminuir en la zona. Eso es lo que entra a cubrir una solución como la que venimos desarrollando en micro. Esas pérdidas indirectas ocasionadas por desastres. Siguiente. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Acompañamos a las aseguradoras locales y a canales de comercialización en el diseño de productos paramétricos que otorguen un alivio a los asegurados por esas pérdidas indirectas, como puede ser la caída de sus ingresos o el aumento de sus gastos, que puedan sufrir por eventos de la naturaleza. ¿Y qué es lo que nosotros ofrecemos? Tenemos una plataforma de cálculo que todos los días se está monitoreando satélites de la NASA, del Sistema Geológico Norteamericano e incluso fuentes como estaciones meteorológicas locales para detectar en qué momento ocurre un desastre en una zona puntual donde tenemos asegurados. Y una vez detectamos que allí ocurrió el exceso de lluvia, le decimos a la aseguradora de qué magnitud fue el evento para que identifique los clientes que tenían la zona y les avise vía mensaje de texto que van a recibir una indemnización por el evento ocurrido en su zona. De esta manera, siguiente, los clientes no tienen que hacer ningún tipo de reclamación, no tienen que diligenciar ningún tipo de papel. Es un producto que no tiene exclusiones de actividades ni de ubicaciones geográficas, no maneja deducibles. Se paga según el nivel de fuerza del evento en una zona donde están ubicados todos los clientes. Clientes que van a recibir de una manera ágil y automática el pago de la indemnización. Todos los asegurados de la misma zona reciben el pago y por el hecho de que no tiene ajuste de pérdidas en campo, sino que el ajuste lo hacemos a partir de la observación de datos de satélites, se logra una reducción de costos que hace que el seguro sea más asequible, que en nuestro caso es un seguro que puede costar desde $2 al mes. Siguiente. Ya terminando, ¿qué hemos aprendido nosotros? Que los seguros paramétricos sí que son una herramienta para promover la inclusión financiera, porque permiten extender el seguro a donde antes no se llegaba, regiones y poblaciones que antes no estaban cubiertas. Ofrece protección frente a esos riesgos colectivos, que además es una protección no solo de individuos, sino incluso de estados. El doctor Tomás Soleil ahorita al inicio hablaba de su preocupación sobre la vulnerabilidad fiscal del estado ante desastres de la naturaleza. Y vemos cómo ciertos países han adoptado seguros paramétricos para reducir esa vulnerabilidad fiscal del estado. Pero bueno, me devuelvo. Hablar de las otras ventajas que ofrece este seguro es que permite a los asegurados afrontar de mejor forma una caída en ingresos producto de un desastre, reduce los costos de operación, minimiza la selección adversa y el riesgo moral porque la definición del siniestro se ocurre a partir de datos externos y objetivos, pero obviamente siempre en estos seguros habrá un gran desafío y es encontrar fuentes de datos confiables. En nuestro caso hemos encontrado fuentes de datos confiables en la NASA, en la NOAA, agencias de reportes independientes como estas que acabo de nombrar, y sobre todo encontrar un índice que logre una estrecha correlación entre la posible pérdida que pudo sufrir la persona y el indicador o el parámetro, para evitar siempre ese riesgo base que es el que siempre se quiere evitar en este tipo de seguros. Es otro gran desafío determinar cuál será la suma asegurada apropiada para la población
y lograr que haya una suficiente escala, una suficiente masificación de este seguro para que pueda ser rentable y sostenible. Yo con eso entonces termino hasta aquí mi intervención, dándole paso, no sé si de pronto hubiese un par de preguntas o algo que... Sí, doctor Tomás. Sí, Alejandra, muchísimas gracias, clarísimo, extraordinario. Hay varias preguntas y quisiera aprovechar para una vez finiquitarlas, porque bueno, Alejandra tiene un margen estrecho al final de la actividad y de repente nos tiene que abandonar de antemano, pero agradecerte mucho esa presentación extraordinaria y clarísima. Dos preguntas y te las hago juntas para que vos las puedas acomodar. La primera es sobre la parte agrícola y una queja que un poco la discusión siempre entre el banco que no quiere dar plata si no está asegurada la cosecha y la parte también agrícola, los tomadores de seguro que a veces no entienden o no ve que se adapte a las necesidades de ellos. Y entonces, ¿cómo resolver esa parte? Porque la parte del aseguramiento agrícola siempre es complejo y es además, dentro de la parte de sostenibilidad, uno de los sectores donde hay que trabajar mucho para que haya resiliencia en la parte del campo, por supuesto, pero también por las metas mismas de reducción de emisiones en los planes de reducción de emisiones. Gracias, David Alfero, por esa pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con la pirámide de necesidades, cómo cambiar el sitial de la necesidad del seguro, no verlo como un gasto, sino verlo como una inversión, como una autoprotección de las personas y sus patrimonios, y cómo cambiar eso por el lado de educación financiera y por el lado del acceso a la tecnología, si estas nuevas tecnologías podrían estar excluyendo o también algún sector que no tenga acceso a tecnología y acceso a estos canales alternativos tecnológicos. Esas son como las tres preguntas que nos hemos recibido. Me parece que son muy pertinentes a todas ellas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Paso entonces a responderlas en el orden que me las formulaste. Primero, sobre el reto de los seguros agropecuarios. Aquí hay que hacer una precisión y es, este seguro que nosotros diseñamos para cubrir exceso de lluvia, terremoto, sequía, se puede ubicar muy bien dentro del ramo de seguros agropecuarios o dentro del ramo de incendios. Por ejemplo, en Colombia lo hacemos así para atender dos nichos de población diferentes. En uno, a los productores agropecuarios, y con el otro, por ejemplo, atendemos a pequeños empresarios, dueños de pequeños comercios y negocios. Y en cualquiera de los dos casos, siempre hacemos énfasis en que nuestra solución es una solución que cubre el daño indirecto y no el daño directo, porque si cubriéramos el daño directo, tenemos que ir a verificar exactamente cuánta fue la caída de producción en el maíz, cuánto fue la caída de producción en el café, o cada uno, digamos, de esas pérdidas que puede tener un productor. Y resulta que siempre ha hecho escuela en nuestros países los seguros agropecuarios tradicionales, que cubren esos daños directos y que por la misma razón son un poco más costosos, porque requieren de unos ajustadores en campo, expertos agrónomos, y entonces al ser seguros un poco costosos, pues se vuelven inviables para el consumidor y no son tan interesantes para el canal que los comercializa, porque entiende que es un producto que no le va a servir a sus clientes. Entonces ahí hay un trade-off entre cómo hacer un buen producto que cubra las necesidades de las personas, pero que no sea muy costoso. Y muchas veces al final, para hacer un seguro tradicional, entonces se hace un seguro con muchas exclusiones, con enormes deducibles, con mucha letra pequeña, para poder hacerlo más barato para los clientes. Eso es lo que encontramos con el seguro tradicional. La solución nuestra es un seguro que no busca cubrir ese daño directo, porque además entendemos que nuestros clientes son de multiactividades. Nuestros clientes pueden tener 2 matas de plátano, 2 gallinas y una vaca. No es un productor sofisticado que tiene medidas de riego ni nada de eso. Por eso nuestra solución lo que busca es decir, una vez ocurre una sequía en una zona, puede que a usted se le haya dañado directamente la cosecha,
como puede que indirectamente haya sufrido pérdidas porque la economía de la zona en general se deterioró. Entonces, creo que si queremos atender a la ruralidad, tenemos que pensar fuera de la caja y pensar que los seguros tradicionales muchas veces son una barrera para llegar especialmente al productor más pequeño, al de las multiactividades, al de subsistencia. Esa es la primera pregunta. La segunda es una pregunta sobre cómo cambiar la prioridad de las necesidades. Sobre esa yo lo que diría es que la experiencia nos demuestra que siempre pensábamos que la gente no se asegura porque subestima los riesgos o porque no ve el seguro como necesario. Recuerdo en mis años de trabajar en Fasecolda por mucho tiempo, muchos estudios que realizamos con universidades de renombre para entender de verdad por qué la gente no se aseguraba, pensando que efectivamente el tema era de desinterés por los seguros, de que no, sencillamente no tienen lo que llamábamos la cultura del aseguramiento. Y nos encontrábamos con sorpresa que la gente tiene un enorme conocimiento de sus riesgos, una enorme preocupación por protegerlos, pero no tenía confianza en las aseguradoras, ni confianza en los productos en los que ofrecía. Entonces, muchas veces el cambio de las necesidades o de la pirámide de necesidades o prioridades de los clientes puede darse a partir de los diseños apropiados de seguros que hagamos para los clientes. Me acuerdo que dentro del gremio gastábamos alrededor de $500,000 en educación financiera y cuando veíamos eso, cómo impactaba la tenencia de seguros, no la impactaba en nada. Pero cuando preguntábamos si hacíamos cambios en los contratos, lo que decía Regina, contratos más simples, lenguaje más sencillo, eso sí motivaba un cambio en la tenencia de seguros. Entonces, muchas veces podemos hacer esfuerzos de educación financiera, son supremamente válidos, pero también deberíamos hacer un esfuerzo por revisar nuestros productos, nuestros canales, y al hacer productos y procesos más sencillos para los clientes, de esa manera segura, puede cambiar esas prioridades y esa intención de compra de los asegurados. Y la tercera, sobre la tecnología. Bueno, hay otra cosa importante que voy a complementar de la respuesta anterior y es, debemos aprovechar esta triste situación de la pandemia que de alguna u otra manera para el sector asegurador puede traer una ventaja y es una mayor conciencia de que las cosas extrañas y las cosas que pensamos que nunca iban a pasar, sí pasan. Y aprovechar esta circunstancia triste para recalcar a nuestros consumidores que solo quienes estaban preparados ante una eventualidad, pues son aquellos que pueden levantarse de ella más fácilmente. Entonces, esta circunstancia eventualmente haga que se despierte un poco esa mayor conciencia sobre los riesgos. Y por último, termino hablando de los canales y diciendo, hoy también la situación de la pandemia forzó la necesidad de desarrollar nuevos canales, de pensar que no solo es la atención puerta a puerta, no solo es el telemercadeo, sino que también soluciones novedosas como por ejemplo el WhatsApp Business se han convertido hoy en unos aliados para las aseguradoras y aprovechar que países como los nuestros tienen una alta penetración, por ejemplo, de la telefonía móvil y que los países ahora vienen haciendo más esfuerzos para extender, digamos, las redes de Internet a las regiones más apartadas y aprovechar esto para poder llegar a través de canales novedosos. Nosotros hoy llegamos a través de canales tradicionales, bancos, microfinancieras, cooperativas, empresas de servicios públicos, pero sí sabemos que pronto tenemos que aprovecharnos de la oportunidad que ofrecen los operadores móviles, los operadores de televisión por suscripción, las empresas de remesas, giros, en fin, son buenos aliados para la comercialización de los seguros inclusivos. Muchísimas gracias, Alejandra, por la presentación, por esas respuestas. Hay muchas preguntas adicionales, por beneficio del tiempo, las vamos a estar enviando después las respuestas. Si nos puedes ayudar después, Alejandra, con esas respuestas adicionales, te lo agradecemos mucho. Sin duda, 3 temas, ¿verdad? Costo, confianza y pertinencia. Son 3 atributos recontra necesarios para que esto funcione y esto le dé un valor agregado al consumidor, que es al final de cuentas por quien estamos trabajando y que logre impactar esa brecha de protección. Bueno, finalmente tenemos este tercer bloque donde, bueno, Germán Rodríguez, director jurídico de la SUGESE, tiene el enorme reto
de resumir en muy poco tiempo los temas críticos puntuales de la normativa. La normativa ya está publicada y seguramente generará algunas dudas posteriores que estaremos también recibiendo. Así que, Germán, por favor, adelante. Gracias, buenos días a todos. Es un gusto poderles conversar a propósito del reglamento sobre inclusión y acceso al seguro que fue publicado el pasado 1 de septiembre. El camino hacia un mercado más inclusivo ha estado lleno de esfuerzos tanto de la industria como del regulador. Los más recientes en el tema de regulación, además de las normas que ya contempla las leyes de seguros del 2008, 2011 y el reglamento de comercialización que introducía los medios a distancia en el 2010. Recientemente, hace menos de 2 años, se emitieron unos lineamientos sobre la posibilidad de determinar medidas de debida diligencia del cliente simplificadas para los productos de seguros. Claro, esto en función del análisis del riesgo que haga la aseguradora sobre el riesgo de legitimación de activos y financiamiento de terrorismo. Esto se marca acá porque es muy importante en el tema de vender fácilmente los productos que estamos regulando. En junio del año pasado se emitió un dictamen jurídico donde se aclara que la regla o principio indemnizatorio que existe en la ley reguladora del contrato de seguros no resulta aplicable a los seguros paramétricos o por índices, porque son seguros por naturaleza y conceptualmente no indemnizatorios, donde la pérdida se valora a nivel de modelaje para efectos de control del riesgo de base, pero no para el pago del beneficio en que no hay ningún tipo de ajuste de pérdida. El tercer hito es este acuerdo en el cual se aprueba el reglamento de inclusión y acceso al seguro que les vamos a presentar. Luego vendrán los lineamientos que queremos poner en consulta este mismo mes sobre lo que se requiere presentar para el registro de los nuevos seguros autoexpedibles. Y luego un acuerdo adicional sobre indicadores de inclusión importantísimos para poder mejorar, hay que valorar y evaluar cómo va funcionando el mercado inclusivo y también sobre el registro de operadores de seguros autoexpedibles. Entonces comenzamos a entrar en la materia. Siguiente, por favor. La base legal que origina esta regulación es el artículo 24 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, que está en el capítulo de intermediación y en una sección específica que se llama intermediación de seguros autoexpedibles. Este artículo 24 nos dice, se crea un canal de intermediación diferente del que se reguló en esta ley, que es el que se hace mediante la figura de la correduría y de la agencia, para un producto diferente, que es el seguro autoexpedible, que tiene estas características que detalla el artículo 24, que se pueden resumir en un producto más simple, más claro y más fácil de vender. Y la ley no entra a regular sus condiciones de venta porque la regula para el resto de los seguros, sino que dice el CONACYF reglamentará estos requisitos, que es precisamente lo que después de un desarrollo estratégico en que se ha enfocado esfuerzos a la parte financiera, después al pilar de gobierno y en los últimos años más al pilar de conducta, entonces se emite esta reglamentación. Siguiente, por favor. La reglamentación tiene 4 capítulos principales. El primero son disposiciones generales. Ahí es muy importante el principio de proporcionalidad. El segundo capítulo son las características de los seguros autoexpedibles que la ley dispone y que los convierte en seguros simples y claros. Este capítulo es fundamental porque en las regulaciones de inclusión es importante diferenciar el producto. Lo que estamos haciendo es trabajando en un producto diferente con canales diferentes. Si esa diferencia no es significativa, la regulación no alcanza su propósito. El tercer capítulo son los principios y normas de conducta de mercado. Claro está que si estamos buscando productos mejores diseñados, ventas más fáciles, más sencillas, que generen más acceso, necesitamos
un esfuerzo adicional en la parte de conducta, en eso que nos hablaba Regina, que tiene que ver con tener presente el trato justo en todas las fases del ciclo de vida del producto y en la gobernanza y la cultura que va asociada a esas fases. Por último, hay un capítulo de canales de comercialización y proveedores de servicios de seguros, en este caso autoexpedibles, entendiendo que la cadena de valor del seguro autoexpedible admite una serie de participantes que con el auge tecnológico se amplían aún más y entendiendo que ahí está la oportunidad de alcanzar a más personas, aunque también existen riesgos, pero este capítulo cuarto se dedica a ese canal específico. Siguiente, por favor. Entonces, si retomamos ese artículo 24, podemos identificar 3 ejes de impacto que fueron los que se desarrollaron en la norma. Lo primero que desarrolla la norma es cómo logramos un producto simple y claro. Y con eso queremos que sea un producto fácil de entender y fácil de usar. Y de nuevo, el entorno tecnológico en el que estamos abre las posibilidades de manera ilimitada y eso quiere la norma en cierta forma, no limitar esas posibilidades de innovación, sino que balancearlas con una buena gestión y unos buenos controles. Entonces, para que el producto pueda ser simple y claro, se pueden, no sé, complementar con links, con videos de YouTube, con explicaciones. La mayoría de los productos innovadores vienen normalmente con videos. La divulgación oral que mencionaba Regina es muy importante. La normativa procura abrir el camino de todas esas posibilidades. Y cuando ese producto es fácil de entender y fácil de usar, se abre una posibilidad muy importante y es que es fácil de comprar. No se necesita la presencia permanente de un profesional intermediario que nos esté explicando y asesorando qué significa cada uno de los renglones o cada una de las 40 páginas que veíamos ahora. Y eso facilita su comercialización. Obviamente la asesoría no se puede dejar de lado, pero se puede centralizar de alguna forma que favorezca el acceso. Entonces, debemos tener productos fáciles de entender, fáciles de comprar y fáciles de usar. Y el otro lado de la balanza nos indica que para lograr eso necesitamos fortalecer la gestión y los controles en todas las fases del ciclo de vida del producto y en la cultura y gobernanza asociadas con ellos. Esos 3 ejes los vamos a desarrollar desde el punto de vista de la normativa de seguido. Siguiente, por favor. ¿Qué significa o qué normas abarcan esa facilidad de entendimiento y facilidad de uso que queremos lograr en el reglamento? La normativa desarrolla lo que se requiere como póliza simple y clara a nivel de principio. Y acá lo vamos a ver en la parte de gestión. Va a depender mucho del segmento o grupo al que va dirigido. No es lo mismo una póliza simple y clara para una persona muy informada o para un adulto mayor o para una persona muy joven. Es un principio que el diseño de producto tiene que lograr superar. Es un documento de corta extensión y ahí no hubo más opción que establecer un límite cuantitativo, que es el límite de caracteres sin espacios, en el sentido de que si una póliza tiene más de 10,000 caracteres sin espacios, que es alrededor de 4 páginas y media, tiene que acompañarse de un documento resumen estandarizado que no puede superar esos 5,000 caracteres. Las coberturas que se incluyan en estos productos tienen que estar ahí en función de un análisis de las necesidades reales y actuales. No se quiere productos que aunque ataquen una necesidad actual y real, se complementen con necesidades que no son en ese momento el objetivo del consumidor. Por ejemplo, si está comprando un seguro de viaje, no sería un producto simple si se incluye una cobertura contra incendio de la casa, porque esa no es la necesidad actual al momento de compra de ese seguro. Es un seguro que debe tener pocas exclusiones, pero las necesarias que técnicamente se requieran.
La diferencia es que el reglamento pide que, además de una serie de exclusiones que se van a detallar en el lineamiento que se pondrá en consulta este mes, y que son las usuales en cualquier seguro que tengan que ver con guerras, temas nucleares, actos terroristas, pandemias. Además de esas que son bastante usuales, cualquier otra exclusión tiene que estar justificada en un documento que se llama análisis del producto, o referenciada en ese documento que referencia los informes que se generaron en el diseño del producto y que debe presentarse al momento de registrarlo. Cuando hay declaraciones de salud deben ser sencillas. Recordemos que estas declaraciones de salud no son para seleccionar riesgos, sino que son para el momento de pago de siniestro. La publicidad debe ser inteligible y tiene que ser clara. El acceso a información y asesoría debe estar en todo momento divulgado a los consumidores. Fácil de usar, ¿qué significa? Medios a distancia, aunque tampoco se descartan los medios físicos. Asesoría permanente, medios de asesoría permanente. La aseguradora no puede cancelar la póliza unilateralmente, salvo los supuestos claramente de la ley por temas de dolo, temas de agravación de riesgo, etc. Los requisitos para reclamos, como ya lo vimos, tienen que ser los necesarios y de sencilla obtención. Estos reclamos tienen que resolverse en 10 días y 10 días adicionales para la prestación del beneficio. Recordemos que estamos hablando de seguros masivos, seguros sencillos, donde la resolución del reclamo no requiere los 30 días que dispone la ley para el resto de los seguros. Y aquí aprovechamos la facultad que da la ley de reglamentar esta comercialización. Recordemos que la ley en el artículo 24 nos dice, tenemos un seguro distinto que se vende distinto, CONACYF reglamente la forma en que se van a vender y utilizar, y en ese sentido 10 días hábiles es un periodo suficiente para atender los reclamos y es lo que espera una población que necesita ganar confianza del mercado. Finalmente, la aseguradora siempre responde. Esta respuesta no se refiere al siniestro, porque el siniestro dependerá de si lo cubre o no, pero la respuesta ante omisiones o fallos en cualquiera de los eslabones de la cadena de valor del producto. Ya la aseguradora verá cómo en sus contratos internos logra el resarcimiento de quien es responsable de la falta, pero lo importante acá es que si alguien falla en la cadena de valor, la gestión debe ser y la respuesta debe ser de parte de la aseguradora. No debe andar el consumidor de un lugar a otro buscando quién le responda. Siguiente, por favor. Dijimos que el segundo eje es que el producto, además de simple y fácil de entender, sea un producto fácil de comprar. Como ya nos dice la ley, es un producto autoexpedible, se perfecciona en la aceptación de la propuesta de la aseguradora, no mediante el sistema de la solicitud que se envía a la aseguradora, se espera la respuesta y ahí se perfecciona. El uso de medios a distancia para la compra, todo lo que hemos hablado, operadores móviles, WhatsApp, llamadas telefónicas, todas las aplicaciones móviles, todos los medios tecnológicos son admitidos siempre y cuando obviamente haya una debida diligencia de parte de la aseguradora en su inclusión en la cadena de valor. Los operadores de seguros autoexpedibles ahora también pueden ser personas físicas, puede ser un líder comunal, el dueño de una tiendita o pulpería en una zona rural, el señor que vende lotería, porque recordemos que el operador de seguros autoexpedibles no debe en principio de brindar una asesoría. El producto tiene que ser tan simple que se entienda por sí solo y lo que debe informar es cómo accesar a esos canales de asesoría y cómo ayudar a completar la propuesta. Se establece la posibilidad de que las pólizas sean colectivas o individuales. Cuando hablamos de colectivas, hablamos de un pequeño empresario o, ¿por qué no, un gran empresario que contrata un seguro de una forma muy fácil, un autoexpedible, que le da acceso a una aplicación en la cual él ingresa o excluye a sus diferentes colaboradores en función de los periodos en que los contrata y eso les da algún tipo de cobertura.
Pueden ser adquiridas tanto por personas físicas o jurídicas. Si bien la ley dice que los riesgos que se cubren son los comunes a personas físicas, hay personas jurídicas que comparten esos riesgos. Entonces, las personas jurídicas también pueden contratar esos seguros y por supuesto que lo pueden contratar en el caso de las colectivas cuando lo hacen por cuenta de terceros, que son personas físicas que contemplan esos riesgos. En ese sentido, también se amplió la cantidad de ramos y líneas en las cuales se puede vender este tipo de seguros. También se aclara que las sociedades de agencias y las corredoras de seguros pueden vender estos productos, tema que había generado algunas dudas. Y en el caso de corredoras particularmente, se les levanta el requisito de tener que brindar asesoría imparcial y de tener que brindar 3 ofertas, porque claramente un requisito de este tipo desnivelaría la posibilidad de que comercializaran este tipo de productos. Se hace énfasis en que el acceso a información, asesoría y documentos contractuales se puede hacer a distancia. Se establecen elementos de publicidad a operadores de seguros autoexpedibles para que el consumidor pueda saber dónde puede comprarlos, si tiene un vendedor a la vuelta de la esquina o si lo puede hacer por celular o si lo puede hacer en una máquina en el aeropuerto. Y también se reconocen de forma expresa la posibilidad de incluir otros participantes en la cadena de valor, operadores móviles, vendedores minoristas, vendedores de electrodomésticos, vendedores de automóviles, Insurtech desde el punto de vista de tecnologías o plataformas que desarrollen mecanismos que puedan agregar valor a esta cadena. Siguiente, por favor. El siguiente. El otro eje que tenemos que expusimos es la gestión y control. Cuando logramos un producto fácil de vender, fácil de usar y canales fácil de vender, es como en esa carretera que veíamos en el principio, darle la licencia a alguien para conducir sobre esa carretera, que ojalá sea una carretera de 8 carriles, pero requiere una serie de responsabilidades, fortalecer la parte de gestión y control. Y ahí, como ya lo hemos escuchado, principalmente las cosas empiezan por el diseño del producto. El diseño tiene que enfocarse en las necesidades del mercado meta. Y todo esto tiene que estar documentado en informes internos de la aseguradora, a los cuales se referencia en un producto que se llama Análisis de Producto de Seguros Autoexpedibles y que debe presentarse junto con el registro del producto para que éste sea inscrito en el registro. Esas necesidades del mercado serán los que definan los beneficios del producto, los que definan cuál es la cadena de valor, cuáles son los canales más idóneos para esas necesidades del mercado, cuáles son los medios tecnológicos idóneos y los riesgos que eso genera y los mitigadores. El caso que vimos de Zimbabue es un caso que debería estar mapeado en este momento de diseño de producto, deberían haber planes de contingencia, deberían haber en los contratos estrategias de salida de los proveedores, de forma que esos riesgos estén mitigados. También las coberturas y exclusiones, como ya dijimos, deberían limitarse en beneficio de la simpleza y justificarse en caso de que se requieran adicionales a las mínimas. Todo esto adicionado a una revisión de cumplimiento normativo donde se verifica que el producto cumpla con los requisitos que pide la ley y desarrolla el reglamento. Todo esto nos abarca la primera fase del ciclo de vida del producto, que es el diseño. En la siguiente filmina veremos lo que hemos agrupado en preventa. Siguiente, por favor. Que son los esfuerzos de trato justo que se hacen en la fase de promoción e información, que es una promoción e información reforzada. Y de nuevo, acá la tecnología es un gran aliado. El tema de asesoría y conflictos de interés, en estos temas es muy importante, sobre todo cuando los seguros se venden accesorios a un producto, el que el cliente sepa sobre esa accesoriedad, sobre que puede o no comprarlo y sobre el beneficio que está recibiendo el distribuidor del seguro, porque muchas veces los esfuerzos que se hacen en diseño de producto, que se hacen en temas tarifarios, etcétera, no llegan al consumidor, sino que se quedan en el sponsor o
o el agregador que vende los productos y eso, aunque puede ser así, la idea es que se revele y se conozca por parte del consumidor. Finalmente, el perfeccionamiento se resalta la necesidad de que se entregue la información, una constancia de seguro y que se obtenga de parte del asegurador la información necesaria para cumplir con los beneficios. Todo esto implica que la gestión y controles de parte de la seguridad se refuercen, perdón, de la aseguradora se refuercen, que sus funciones se refuercen, se establezcan contratos reforzados y la publicidad y la capacitación sea más fuerte. Finalmente, siguiente, por favor. Encontramos en la parte de postventa, que sería lo que tiene que ver con reclamos y quejas y servicio de postventa, la necesidad de que siempre hayan canales de acceso directo, la información sobre cambios en la cadena de valor. Esto es un requisito explícito que como ya vimos en el ejemplo de Zimbabue, ni siquiera se había informado a los asegurados sobre la terminación del contrato. El tema de la resolución ágil, el tema de la resolución ágil no es solo un tema de generar confianza en el mercado, sino que además es un tema de que las personas necesitan eso en muchos de los casos, particularmente microseguros, y cada día es una eternidad en una situación de necesidad. Finalmente, debe serse muy claro en la revisión en la comunicación de instancia de revisión de derechos. Y todo esto debe volver al diseño de producto. Todos los beneficios deben volver al diseño de producto y alimentar una mejora continua que ya la ley exige en la revisión de los productos, pero que aquí es más necesaria. Si encontramos un producto que después de 6 meses tiene una tasa de siniestralidad de 5%, pues lógicamente hay que hacer una revisión porque el cliente no está recibiendo valor. Siguiente, por favor. Con esto, básicamente concluye el reglamento, tiene algunos temas adicionales de la información que debe generarse. Es muy importante desde ya, aunque el acuerdo no ha salido, ir recabando datos e información sobre cada contrato, sobre cada agrupación de contratos para poderlos mejorar. Hay transitorios en el cual el 1 de septiembre del 2021 ya no se podrán comercializar como autoexpedibles los seguros que actualmente lo están, sino que se utilizarán los nuevos. Algunos transitorios adicionales y las modificaciones reglamentarias que establece el reglamento, más que todo desaplicando el reglamento de comercialización de seguros y defensa de protección del consumidor de seguros y algunos cambios de forma en los otros reglamentos. Muchísimas gracias. Me pasé un minuto, pero casi me acerco a cumplir el reto. Muchas gracias, Germán, por la presentación. Lo que haríamos es, Germán nos dejó algo muy claro, que es que antes de fin de mes se va a enviar los lineamientos en consulta. Al fin de mes es de hoy en 8, Germán, para que lo apuntemos por ahí. Vamos a pasar, entonces, sin más, más bien invitar a Regina y a Germán para hacer una respuesta rápida de algunas preguntas que nos han llegado. Bueno, y Alejandra, que todavía nos acompaña por acá, porque respondió un montón de preguntas ya. Regina, una pregunta que nos llegó muy concreta. Llegan 2 preguntas. Algunos están haciendo trampa y me mandan preguntas a mi WhatsApp y eso no se vale, eran por el chat del evento. Regina, ¿cómo viene a encarecer o cómo ves la aplicación de estos principios y buenas prácticas que se ha desarrollado en este seminario? ¿Encarece el seguro, lo hace inviable o más bien le da espacios a que esto sea sostenible? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, obviamente los requisitos, creo que siempre que un supervisor habla de requisitos para la industria y hay un nuevo reglamento sobre eso, siempre todos reclaman, no, eso se va a poner más caro, hay nuevos sistemas de control, exactamente por eso, porque los requisitos en general están vinculados
a más control por parte de las aseguradoras. Un ejemplo muy claro es en la cuestión de los seguros inclusivos, es la necesidad de capacitación de los canales de distribución, los que van a estar en contacto con los clientes. Entonces, eso es un tema que genera costos para los aseguradores y muchas veces para los intermediarios también, pero que la respuesta es muy buena porque ocurre no solamente el mejor entendimiento, o sea, la tomada de decisiones consciente, sino que también genera más confianza en el mercado, en el sector asegurador, y lo hace más interesante para los asegurados. O sea, entonces, por eso la implementación de cualquier principio en general genera costos adicionales para los supervisores. Pero eso se retorna muy rápidamente por las ventajas. Una vez que se tiene control, se pueden establecer, por ejemplo, indicadores de desempeño. Entonces, la respuesta es muy positiva para todas las partes involucradas. Espero haber contestado adecuadamente lo que me han preguntado. Perfectamente, Regina. Germán, nos preguntan sobre el DERSA y cómo ese lenguaje complejo que a veces está en el condicionado, que nos garantiza que el DERSA lo baje aún más esa complejidad de conceptos. Entiendo que aquí la opción es que tanto el condicionado como el DERSA tienen que ser de lenguaje sencillo y accesible. Pues si pudieras hacernos un comentario sobre ello. Claro, lo que la regla dispone es una serie de principios y quien corresponde aplicar esos principios es a la aseguradora. Es un reto interesante y muy bonito. No sé si ustedes han visto el documento resumen, modelo de la directriz de distribución europea. Es un modelo que hasta dibujitos tiene y eso que es en papel, ¿verdad? El DERSA puede ser simple, en lenguaje simple, porque se complementa con los demás reglamentos perdón, con los demás documentos contractuales. Y el reto ahí es que en el diseño de productos se tomen las medidas necesarias, los focus group necesarios, los pasos necesarios para que el producto sea simple y claro. Muchos de los seguros que uno ve digitales, Lemonade, Eterisk, en otras jurisdicciones, tienen videos explicativos que cualquier persona, desde mi hija de 9 años hasta una abuelita de 80, los entiende porque son videos gráficos, videos explicativos. Acá hay terminología compleja, no se pretende de ninguna forma que el cambio de terminología ponga en riesgo legal a la aseguradora. La aseguradora tiene que hacer un balance entre su riesgo legal y lo que se comunica, pero sí tratar de ser lo más simple posible. Incluso nosotros a nivel de supervisor, como verán en el lineamiento, que efectivamente se consultará en menos de 8 días porque ya terminó la consulta interna, nosotros estamos simplificando las leyendas que tenemos mandatorias en el resto de la regulación para que sean leyendas muy simples y logramos hacer que leyendas de 10 líneas quedaran en 5 palabras. Entonces, es un esfuerzo muy interesante para todos y que la idea es acercarnos a eso e ir mejorando con el tiempo. Bueno, sí, muchas gracias, Germán. Estás en mute, Tomás. Gracias, muchas gracias, Germán. Tal vez podemos cerrar el webinar con un pensamiento corto, no más de 1 minuto, sobre la importancia, Regina y Germán, de este reglamento. Ya Alejandra se tuvo que retirar y le agradecemos su participación. Tal vez empezamos contigo, Regina. Sí, perdón, la pregunta.
Si puedes cerrar en una frase concreta, Oh, perdón. la importancia de esta normativa y este paso que da el mercado. Yo creo que el reglamento establece obviamente es un marco, es un cambio para el mercado asegurador costarricense. Estoy segura que eso va a resultar en muy buenos resultados a corto plazo, ya empezando a corto plazo para ustedes. O sea, y además, ustedes tienen la gran ventaja, Costa Rica, de ser un país más pequeño, en general, con una buena educación. Entonces, eso va a ser más fácil que la información correcta llegue a la persona. Basta un poco de buena voluntad y de todas las partes para que ese mercado se amplíe muy rápidamente. Quisiera dejarles además que es muy importante mantener el diálogo en esa parte inicial. No se preocupen si en algún momento algún ajuste tenga que ser hecho, es común, no significa un error, pero bueno, les deseo suerte y creo que el buen trabajo ya lo hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. Germán. Sí, yo quería resaltar ese tema del diálogo. Estamos en total apertura en la superintendencia, como tratamos de estarlo siempre para cualquier acercamiento, cualquier aclaración. El esfuerzo acá, después de esta iniciativa regulatoria, está sobre todo del lado de la industria. Entonces, todo lo que podamos acompañar desde ese punto de vista, estamos a disposición. Tenemos que medir el impacto de esta normativa, tenemos que generar datos, no solo porque en esta coyuntura son indispensables para temas comerciales y para temas de conducta, sino para demostrar que nuestro mercado está siendo más inclusivo, y tenemos que complementar esto con algo que nos pide OCDE en su estudio económico de julio, que es mejoren la penetración en seguros a través de la educación y concientización. Solo que, como veíamos en el ejemplo, no podemos educar y concientizar si las personas llevan ese proceso y después no hay productos que a los que puedan tener acceso. Entonces, ahora ya estamos generando esos productos y entonces hagamos ese esfuerzo de educación y concientización. Entonces, esto lo que nos dice es, sigamos adelante, nos dice esta norma, con estas nuevas reglas, esforcémonos mucho. Yo creo que en este momento de reactivación económica es algo que la sociedad está esperando de parte de la industria. Muchas gracias, Germán. Para cerrar, un par de reflexiones. El 29 de noviembre del 2016 tuvimos acá el primer encuentro con la región y acceso al seguro para discutir sobre canales alternativos y buenas prácticas. Nos acompañaba Teresa Pelanda en esa oportunidad como coordinadora del evento. Y fue un evento como icónico, creo yo, para renacer con toda esta discusión. En esa oportunidad yo comentaba que los canales alternativos son como vehículos para transportar cosas, ¿verdad? Yo tuve cuando era joven un Volkswagen, un bocho chiquitico, y siempre decían la broma de cómo se mete un elefante entre un Volkswagen con mucho sacrificio para el animalito, seguramente por más pequeño que sea, ¿no? Los canales alternativos son pertinentes para seguros que caben por ahí, seguros claros, seguros acotados, seguros con lenguaje adecuado, como los que está solicitando este reglamento. Porque si no, tendremos lo que nos mostraba al inicio Regina, clausulados con 10.000, 12.000 palabras, con lenguaje muy complejo y que no le da confianza y no le da espacio al mercado para crecer y para dar estas opciones de cierre de brecha y estas opciones de protección a personas y familias. Tenemos un reto grande por delante.
en este momento de crisis sanitaria, de crisis económica, creo que el seguro, la industria tiene que dar un paso adelante para que la próxima situación compleja que enfrente nuestra sociedad estemos en mayor capacidad y tengamos mayor resiliencia social, fiscal y física para poder soportar estos embates. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros panelistas, pero sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes que atendieron el evento. Y cuídense y nos vemos próximamente. Esperemos que las cuestiones se vayan arreglando y podernos ver físicamente nuevamente. Un gran abrazo virtual a todos y buenos días.